¿Todas estas son sus pruebas, presidente Milei?, preguntó Cristina con sarcasmo, mostrando una carpeta casi vacía. La cámara enfocó su sonrisa confiada, pero nadie esperaba que Javier Milei se levantara, caminara hacia ella y dijera: «No, señora Kirchner, estas son mis pruebas». Lo que sacó de su maletín no solo la silenció, la destruyó. Bienvenidos a Historias de Poder. Antes de comenzar esta historia de confrontación, verdad y justicia política, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y si crees que momentos como este definen el futuro de un país, suscríbete para que no se pierdan en el olvido. El Senado argentino respiraba tensión esa tarde de marzo. No era una sesión ordinaria, era la discusión del presupuesto nacional más polémico de la historia reciente. Las bancadas estaban repletas, las cámaras encendidas, y en el palco de honor, periodistas de todo el continente tomaban notas frenéticamente. Sabían que algo iba a pasar. Cristina Fernández de Kirchner ocupaba la presidencia del Senado con la elegancia que la caracterizaba, su traje azul marino impecable, su cabello perfectamente peinado, y esa sonrisa que durante décadas había sido su arma más letal. Frente a ella, en el estrado reservado para el Ejecutivo, Javier Milei revisaba sus papeles con la concentración de un cirujano antes de una operación compleja. Lo que nadie sabía en ese momento era que esta no sería una sesión más sobre números y partidas presupuestarias. Lo que estaba por ocurrir cambiaría para siempre la percepción del poder en Argentina, porque cuando dos titanes políticos chocan, solo uno puede quedar en pie. La sesión comenzó con normalidad aparente. Ministros exponían cifras, senadores hacían preguntas técnicas y Cristina dirigía los tiempos con la maestría de quien conoce cada recoveco del protocolo parlamentario. Pero sus ojos no dejaban de observar a Milei. Era como un felino midiendo a su presa, calculando el momento exacto para saltar. A las 4:30 de la mañana de la tarde, después de 2 horas de exposiciones técnicas, llegó el momento que todos esperaban, el turno de preguntas directas al presidente. Cristina tomó el micrófono, se acomodó en su silla, y con una sonrisa que mezclaba dulzura y veneno, pronunció las palabras que creía serían el inicio del fin para Milei. «Presidente Milei», comenzó Cristina con voz melosa pero firme, «antes de aprobar este presupuesto, el pueblo argentino merece respuestas sobre ciertas irregularidades que han llegado a nuestro conocimiento». El silencio en el recinto se volvió espeso. Los senadores se inclinaron hacia adelante, los periodistas levantaron sus grabadoras, y las cámaras enfocaron alternativamente a ambos protagonistas. Milei no se inmutó, simplemente cruzó las manos sobre la mesa y esperó. Cristina abrió una carpeta que había mantenido cerrada toda la tarde. Dentro había apenas 3 hojas sueltas, pero las mostró como si fueran documentos de suma importancia. «Tenemos información sobre el manejo de fondos durante su campaña electoral. Específicamente, sobre donaciones no declaradas que podrían configurar financiamiento ilegal». Un murmullo recorrió las bancadas. Algunos senadores del oficialismo se movieron incómodos en sus asientos. Era evidente que Cristina había preparado esta emboscada cuidadosamente, eligiendo el momento de máxima exposición mediática para lanzar su ataque. «¿Puede usted explicar», continuó con pausas calculadas, «de dónde salieron los $50 millones que financiaron su campaña publicitaria? ¿Quiénes fueron los verdaderos aportantes? ¿Y por qué estos fondos no aparecen en sus declaraciones juradas?». Las preguntas cayeron como martillazos sobre el estrado presidencial. Cristina sabía que independientemente de las respuestas, las preguntas quedarían flotando en el aire, sembrando dudas, alimentando conspiraciones. Era una táctica que había perfeccionado durante décadas. No necesitas probar nada, solo tienes que preguntar en el momento correcto y dejar que la sospecha haga el resto. Pero Milei no respondió inmediatamente. Se recostó en su silla, tomó un sorbo de agua y miró directamente a Cristina con una expresión que ella no supo interpretar. No era nerviosismo, no era enojo, era algo más peligroso, era calma. «¿Todas estas son sus pruebas, señora Kirchner?», preguntó Milei finalmente, señalando hacia las 3 hojas que ella tenía en la mano. Cristina sonrió con suficiencia. «Estas son suficientes para generar las dudas necesarias, presidente. El pueblo tiene derecho a saber si eligió a un líder transparente o a alguien que oculta sus vínculos con poderes oscuros».
La respuesta de Cristina sonó calculada, como si hubiera ensayado cada palabra. Era el momento de su victoria mediática, el instante donde el relato se inclinaría a su favor. Las cámaras captaron su expresión de triunfo, la seguridad en su postura, la forma en que sostenía esos papeles como si fueran la evidencia definitiva de algo terrible. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Milei se levantó de su asiento lentamente, sin prisa, como quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo. No pidió permiso para hablar, no esperó el protocolo, simplemente se puso de pie y comenzó a caminar hacia el centro del hemiciclo. Sus pasos resonaron en el silencio absoluto del recinto. Cada senador, cada periodista, cada persona presente sabía que estaba presenciando algo extraordinario. No era protocolar que un presidente abandonara su lugar para responder, pero había algo en la forma de moverse de Milei que indicaba que las reglas habían cambiado. Cuando llegó al centro del hemiciclo, se detuvo exactamente frente a Cristina. La distancia entre ambos era de apenas 3 metros, pero en ese espacio se concentraba toda la tensión política de los últimos 20 años. Era el momento en que el pasado y el futuro se encontraban cara a cara. «Señora Kirchner», dijo Milei con una voz tan baja que los micrófonos apenas la captaron, pero tan clara que cada palabra llegó a todos los rincones del recinto, «usted habla de transparencia». Cristina mantenía su sonrisa, pero algo en sus ojos había cambiado. Por primera vez en la tarde, no estaba completamente segura de controlar la situación. Milei tenía esa expresión que ella había visto pocas veces en política, la de alguien que no estaba improvisando. «Durante toda esta sesión», continuó Milei, «usted ha manejado papeles, ha hecho preguntas, ha sembrado dudas sobre mi transparencia financiera. Muy bien. Es su derecho como presidenta de esta Cámara y como líder de la oposición». Hizo una pausa y metió la mano en su maletín negro que había llevado consigo desde el inicio de la sesión. «Pero ya que estamos hablando de transparencia, creo que el pueblo argentino también merece saber algunas cosas sobre usted». El corazón de Cristina comenzó a latir más rápido. Había algo en el tono de Milei que no le gustaba, una seguridad que no había previsto en sus cálculos políticos. «Por ejemplo», dijo Milei sacando una carpeta considerablemente más gruesa que la de Cristina, «el pueblo merece saber cómo una vicepresidenta con un sueldo de funcionaria pública pudo adquirir propiedades por valor de $50 millones durante su mandato». Un murmullo de sorpresa recorrió el recinto. Cristina intentó interrumpir, pero Milei levantó la mano pidiendo silencio y sorprendentemente, ella se detuvo. «No, señora Kirchner, estas son mis pruebas», dijo mostrando la carpeta que acababa de sacar, «documentos registrales, transferencias bancarias, sociedades offshore. Todo legal, todo documentado, todo verificable». La sonrisa de Cristina comenzó a desvanecerse. Lo que había planeado como una emboscada mediática se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Milei abrió la carpeta con movimientos precisos, como si hubiera ensayado ese momento cientos de veces. Hotel Austral en Santa Cruz, adquirido en 2008 por $4.2 millones. Declaración jurada de ese año de la señora Kirchner, patrimonio total declarado, $800.000. Las cámaras enfocaron alternativamente a ambos rostros. Milei, sereno, leyendo cifras como quien recita una lección perfectamente aprendida. Cristina, intentando mantener la compostura, pero con una tensión creciente en su mandíbula. Predio en el Calafate, ampliación realizada en 2010, costo de construcción según facturas, $2.8 millones. Ingresos declarados de la familia Kirchner ese año, $400.000. Cada cifra caía como una bomba sobre el recinto. Los senadores del Frente de Todos comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. Algunos intentaron interrumpir invocando cuestiones de forma, pero Milei continuó imperturbable. «Y mi favorita», dijo Milei con una sonrisa que helaba la sangre, «la bóveda de seguridad descubierta en 2022 en una de sus propiedades. Contenido, $635.000 en efectivo, y joyas valuadas en $1.2 millones. Explicación oficial. Ahorros familiares de toda la vida». El silencio era ensordecedor. Cristina intentó tomar el micrófono, pero Milei no había terminado. «¿Sabe qué es lo más interesante de todo esto, señora Kirchner?
que mientras usted acumulaba este patrimonio inexplicable, la pobreza en Argentina pasó del 25% al 42%. Mientras usted compraba hoteles de lujo, 6 millones de argentinos cayeron por debajo de la línea de pobreza. La estocada final estaba por llegar, y todos en el recinto lo sabían. Cristina finalmente logró activar su micrófono. Su voz sonó diferente, menos segura, con un temblor casi imperceptible que las cámaras captaron inmediatamente. Presidente Milei, estos son ataques infundados, documentos sacados de contexto, una operación mediática para desviar la atención de sus propias irregularidades. Pero Milei le interrumpió levantando otra carpeta. No, señora Kirchner, esta es la verdad, y la verdad es que usted tiene más explicaciones que dar que yo. Se acercó un paso más a ella. ¿Usted quiere hablar de mis 50 millones de campaña? Perfecto. Cada peso está documentado, cada donante identificado, cada gasto justificado. Aquí están los papeles, dijo mostrando una tercera carpeta. Revisados por la Oficina Nacional de Contabilidad, la AFIP, y 3 auditorías independientes. Cristina intentó recomponer su discurso, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica del recinto. Ya no era ella quien controlaba el relato. Pero usted, continuó Milei sin piedad, usted tiene que explicar cómo una funcionaria pública acumuló un patrimonio 20 veces superior a sus ingresos declarados. Tiene que explicar las 47 empresas fantasma, las 12 cuentas en paraísos fiscales y los 8 préstamos sin garantías que misteriosamente nunca tuvo que devolver. Cada acusación era específica, documentada, verificable. No eran insinuaciones políticas ni sospechas vagas, eran números, fechas, documentos. Era la diferencia entre hacer política y hacer justicia. Y lo más importante, dijo Milei regresando a su lugar, tiene que explicar por qué cuando la justicia intentó investigar estos temas, 47 testigos se negaron a declarar, 23 expedientes desaparecieron, y 8 jueces fueron trasladados o amenazados. El recinto había caído en un silencio sepulcral. Cristina permanecía inmóvil en su silla presidencial. Las 3 hojas que había mostrado con tanto orgullo yacían sobre su escritorio como evidencia de su propia ingenuidad táctica. Los senadores del oficialismo parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Algunos miraban al suelo, otros revisaban sus teléfonos, pero ninguno se atrevía a cruzar miradas con su líder. Era evidente que la emboscada que habían planeado se había convertido en su propia tumba política. Milei, de pie junto a su escritorio, organizaba sus carpetas con la calma de quien acaba de terminar una presentación académica. No había triunfalismo en su expresión, no había celebración. Solo la satisfacción silenciosa de quien ha cumplido con un deber. Señora Kirchner, dijo finalmente, usted puede continuar haciendo preguntas sobre mi gestión, es su trabajo y lo respeto. Pero la próxima vez que quiera hablar de transparencia, asegúrese de que sus propias manos estén limpias. Cristina intentó una última respuesta, pero su voz se quebró antes de que pudiera formar una frase coherente. Por primera vez en décadas de vida política, no tenía palabras. No tenía argumentos. No tenía salida. Porque verá, continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito, en este nuevo gobierno, la justicia no tiene apellidos, no tiene colores políticos, y no tiene miedo. Si hay algo que investigar sobre mi gestión, bienvenidas sean todas las investigaciones. Pero esa vara también se aplica para ustedes. La sesión se suspendió 5 minutos después. Oficialmente por cuestiones de agenda. Pero todos sabían la verdad. Cristina necesitaba tiempo para recomponer su estrategia después del descalabro más grande de su carrera política. Los pasillos del Senado se llenaron de rumores, especulaciones y análisis susurrados. Periodistas enviaban alertas a sus redacciones, Cristina destruida por Milei con documentos en vivo. Las redes sociales explotaron inmediatamente. El hashtag Cristina destruida se convirtió en trending topic mundial en menos de una hora. Pero lo más significativo ocurrió en los días siguientes. 3 senadores del Frente de Todos solicitaron reuniones privadas con representantes del oficialismo. Un gobernador peronista declaró públicamente que es hora de transparentar toda la política argentina.
y 2 intendentes kirchneristas renunciaron a sus cargos por motivos personales. El terremoto que había comenzado en el Senado se extendió por todo el país. Era como si las palabras de Milei hubieran roto un dique que contenía años de dudas, sospechas y preguntas sin respuesta. En los programas de análisis político, comentaristas de todo el espectro ideológico coincidían en algo. Habían presenciado un punto de inflexión histórico. No solo por los documentos presentados, sino por la forma en que se había desarrollado el enfrentamiento. Cristina jugó con las reglas del viejo poder, analizó un politólogo en televisión, pero Milei cambió el juego. Ella trajo sospechas, él trajo pruebas. Ella trajo insinuaciones, él trajo documentos. Fue la diferencia entre hacer política y buscar justicia. Una semana después del enfrentamiento, Javier Milei dio una conferencia de prensa en Casa Rosada. No era para hablar del incidente del Senado, sino para presentar un proyecto de ley de transparencia gubernamental. Pero los periodistas, como era previsible, tenían otras preguntas. Presidente, ¿las carpetas que mostró en el Senado están siendo enviadas a la justicia? Milei sonrió con la misma calma que había mostrado frente a Cristina. Esas carpetas nunca fueron mías. Son copias de expedientes que ya están en manos de los fiscales correspondientes desde hace 6 meses. Lo único que hice fue mostrar al pueblo argentino lo que ya era de conocimiento judicial. La revelación cayó como otra bomba. Cristina no solo había sido superada tácticamente, sino que había caído en una trampa que llevaba meses preparándose. Los documentos no eran el resultado de una investigación improvisada, sino parte de un plan judicial que ya estaba en marcha. ¿Por qué decidió mostrar esos documentos en público?, preguntó otro periodista. Porque el pueblo argentino tiene derecho a saber que en este gobierno no hay ciudadanos de primera y de segunda. Si alguien quiere investigarme, bienvenido sea. Pero nadie está por encima de la ley. Nadie. Esa frase, simple pero contundente, se convirtió en el nuevo lema del gobierno. No era solo una declaración política. Era un cambio de paradigma completo en la forma de ejercer el poder. 3 meses después del enfrentamiento en el Senado, Argentina había cambiado. Los índices de confianza en las instituciones subieron por primera vez en una década. Las declaraciones juradas de todos los funcionarios se publicaron en una web oficial con acceso libre. Y se creó una oficina de transparencia con facultades para investigar a cualquier servidor público sin excepción. Cristina Fernández de Kirchner siguió ocupando la presidencia del Senado, pero su rol había cambiado radicalmente. Ya no era la líder indiscutida de la oposición, sino una figura del pasado intentando adaptarse a nuevas reglas del juego. En las encuestas su imagen pública se desplomó a los niveles más bajos de su carrera, pero lo más doloroso para ella no fueron los números, sino el silencio. El mismo silencio que había usado como arma durante décadas ahora se volvía contra ella. Los jóvenes políticos de su propio espacio comenzaron a tomar distancia. No con declaraciones públicas, sino con ausencias estratégicas, reuniones canceladas, apoyos que ya no llegaban. Era el fin de una era, marcado no por la derrota electoral, sino por algo más profundo, la pérdida del relato. Milei, por su parte, nunca volvió a mencionar el incidente. Para él, había sido simplemente el cumplimiento de una promesa de campaña. Que en su gobierno la justicia sería igual para todos, sin apellidos, sin excepciones, sin miedo. Y esa tarde de marzo, cuando Cristina preguntó con sarcasmo si esas eran todas sus pruebas, no sabía que estaba formulando la pregunta equivocada. La pregunta correcta era si Argentina estaba preparada para un gobierno que realmente tuviera pruebas. La respuesta la conocimos todos ese día: sí, lo estaba. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder de la verdad frente a la manipulación, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en la historia donde una sola pregunta puede cambiar todo, y esa pregunta ya fue respondida.